Pues muchas gracias, Ricardo. Bueno, no sé si voy a conseguir aplacar todos esos miedos o todo lo contrario. Lo que sí espero es, dado que ya llevamos varias presentaciones, mantener la atención, ¿no?, de nuestra audiencia. Y la verdad es que creo que el tema lo merece, ¿no? China, un nuevo orden internacional, ¿no? En el artículo mantenemos la tesis de que el auge de China, el cambio en la política exterior de China y el enfrentamiento con Estados Unidos está provocando un cambio trascendental en el orden internacional que tiene implicaciones no solo para las dos principales potencias, sino para todos los países, ¿no? He dividido mi intervención básicamente en tres secciones, más unas conclusiones. En primer lugar, voy a intentar explicar un poco cómo es esta nueva política exterior china que ha venido a conocerse como el lobo guerrero, que rompe con lo anterior del ascenso pacífico y que tiene unos tintes un poco nacionalistas y en ocasiones agresivos. Y luego un segundo bloque donde analizo, digamos, si existe una posible guerra fría entre Estados Unidos y China, y analizo en tres aspectos distintos el enfrentamiento, ¿no? El económico, el tecnológico y militar. Y por último, hago un pequeño repaso muy breve a algunas de las influencias que digamos, nuevo marco está teniendo en la región Asia-Pacífico. Bien, el lobo guerrero. El lobo guerrero es un término que viene acuñándose, sobre todo ha sido muy popular en los últimos años, pero que tiene su origen hace casi 10 años y que viene un poco a reflejar la actitud, digamos, más. En principio se hablaba de actitud asertiva, pero que francamente hemos visto posiciones directamente agresivas con tintes nacionalistas, ¿no? En muchas ocasiones medidas de China dirigidas, coercitivas. Por ejemplo, el caso muy paradigmático es cuando Australia inició una investigación o, digamos, promovió una investigación sobre el origen del COVID, y China respondió con unas represalias prohibiendo exportaciones a Australia, a China, de todo tipo de sectores, ¿no? Les he puesto ahí una frase que creo que refleja muy bien el sentir, ¿no?, del lobo guerrero, que dijo Xi Jinping en 2014, ¿no?, justo cuando empezó un poco a notarse más esta nueva tendencia, que dijo: China se ha levantado y no volverá a ser humillada por otra nación. Y recoge muy bien no solo ese tinte nacionalista, sino ese grado de un poco de revanchismo o de sensación que hay de humillación pasada histórica, no solo con Japón por la invasión de la Segunda Guerra Mundial, sino también con las potencias occidentales por las guerras del opio. Y bien, esta nueva política, digo, rompe claramente con la política anterior, que era conocida como del ascenso pacífico, ¿no? Y que Deng Xiaoping, el histórico líder que, digamos, puso a China en la senda de las reformas económicas en los años 80, también, digamos, impulsó de una manera pragmática a las relaciones exteriores con esta, digamos, orientación de la política, ¿no?, que se esconde en esta célebre frase de esconder nuestras capacidades y esperar, ¿no? La idea detrás del ascenso pacífico era que el crecimiento chino no altere el statu quo, y eso no altere, digamos, no provoque una reacción en el resto de potencias, especialmente en Estados Unidos, que pongan en juego la continuidad del ascenso chino, ¿no? Pero como podéis ver en el gráfico, quizás es que ha llegado un momento en que el ascenso chino ya no es posible esconderlo, ¿no? Hay algunos autores que consideran que incluso el lobo guerrero no es más que la extensión natural del ascenso pacífico, ¿no? Y bueno, ya digo que hace unos años esta nueva política china se le denominaba más bien como asertiva, pero bueno, como les digo, quizás parece que tiene unos tintes agresivos. En cualquier caso, merece la pena detenerse un poco a explicar algunas de las características que creo que no son demasiado conocidas y que sirven también para matizar, ¿no?, cualquier aspecto del lobo guerrero. Lo primero que hay que decir es que es una evolución progresiva, ¿no? Y de hecho no solo proviene de la llegada de Xi Jinping al poder, sino que incluso antes, ¿no? Quizás en 2010, que fue un momento un poco, una epifanía nacional, digamos, las Olimpiadas en Pekín
junto con el sorpaso que dieron a Japón como segunda potencia mundial, digamos, se despertó un sentimiento nacionalista muy importante, ¿no? Que fue luego cuando llegó al poder Xi Jinping que lo capturó con el lema del sueño chino, ¿no? Digamos, el que en contraposición al sueño americano individual es digamos, el conseguir grandes logros a través del esfuerzo colectivo. Pero bueno, lo que hay que decir también es que no es una política oficial, en realidad es un término acuñado. Bueno, de hecho, el término proviene de unas películas de acción muy taquilleras en China que hablaban trataban las aventuras de fuerzas especiales chinas en el exterior, ¿no? Y a partir de ahí se acuñó el término. Y que tampoco es incompatible con el tradicional uso del poder blando, ¿no? de los incentivos que ha utilizado China en su tradicional política de ascenso pacífico, donde, digamos, prometía inversiones y abría su mercado para poder establecer relaciones amistosas con el resto de países, ¿no? Muy conocido es, por ejemplo, en este sentido, la nueva ruta de la seda, ¿no? Que sigue en funcionamiento. Y un aspecto menos conocido, pero que a mí me parece muy importante, es la simetría en esta nueva política de lobo guerrero. En China, bueno, en Asia en general, existe un marcado sentimiento de respeto a la jerarquía o la autoridad, ¿no? de poder. Y en China todavía más con la herencia, digamos, del confucianismo que sigue muy viva en el estamento gubernamental. Y esto provoca un efecto que hemos visto, por ejemplo, con Estados Unidos, al que considera en un estatus igual o superior a China. Muchas veces cuando hay por ejemplo, lo vimos con Trump, cuando había sanciones o digamos, declaraciones enemistosas, China muchas veces utilizaba unas represalias iguales o menores buscando casi la desescalada. Y en cambio, con otra serie de actores, he mencionado Australia, pero ha tenido ya conflictos con Canadá o Suecia muy llamativos, donde lo que busca es precisamente lo contrario, una respuesta desproporcionada que intimide al contrario, ¿no? También tengo que decir que no es esta nueva orientación de la política no es en absoluto unánime, hay un debate interno muy importante. La ex viceministra de Exteriores es una clara contraria a esta nueva orientación de la política y, por ejemplo, el embajador chino en Washington, que es una persona bastante importante, que de hecho es el que lleva más años, lleva casi 10 años en el cargo. De hecho, incluso llegó a llamar locos a sus, digamos, compatriotas que eran favorables a esta postura como más agresiva, ¿no? Y por último, entonces, tengo que decir que esta política lo que refleja es que a día de hoy la política exterior china tiene muchos elementos contradictorios, ¿no? Porque sigue teniendo elementos de la política anterior y la del lobo guerrero, ¿no? Y creo que, bueno, este mismo mes de julio hemos tenido varios discursos del presidente chino a raíz del centenario del Partido Comunista. Y ha sido muy curioso como hemos tenido las declaraciones posiblemente las más beligerantes que yo le haya oído, hablando incluso de derramamiento de sangre frente a la gran muralla de los 1.400 millones de chinos. Y a la vez, en cambio, ha instado a sus cargos exteriores a que intenten lograr una política, digamos, de dar una cara amistosa al exterior. Y esto es importante porque ha sucedido que se ha producido una visión muy negativa en los últimos años del resto de países occidentales hacia China. Aquí les he puesto un gráfico de cómo ha ido evolucionando. Hace 10 años, en general en Estados Unidos, la visión de China era favorable. Y en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos, a raíz de distintos eventos de Hong Kong, los conflictos comerciales y el COVID, se ha disparado la visión negativa. Pero es llamativo que en Europa incluso es peor. De hecho, Suecia es el país, después de Japón, el que tiene una visión más negativa de China, ¿no? Y en este sentido, esta frase de la ex viceministra de Exteriores que les comentaba antes creo que es muy interesante. Si terceros países se vieran obligados a elegir entre Estados Unidos y China en una confrontación entre ambas potencias, ¿cuántos elegirían a Pekín, ¿no? Y esto es muy importante en este segundo bloque que voy a intentar comentar cómo es, veamos si hay similitudes o diferencias con la Guerra Fría, ¿no? La llegada de Biden ha supuesto un cambio muy importante en la política exterior, en el sentido de que ha intentado conseguir un gran número de aliados para hacer frente a China, ¿no? En vez de, digamos, la visión más unilateral de
de Trump. Y esto es algo que recuerda en cierta manera, antes hablaba Ricardo de un mundo multipolar, que es el que quizás podíamos hoy, pero lo que vemos es una evolución que podría recordar a la Guerra Fría en el sentido de que lo más importante es la alianza respecto a los bloques, ¿no? Y esto, por ejemplo, China, en cuanto ha visto que un país, digamos, se acercaba más hacia Estados Unidos en esta nueva estrategia, ha, digamos, cambiado su actitud, ¿no? Y luego lo veremos con la India. Pero hay una diferencia para mí fundamental con la Guerra Fría y que invita al optimismo, que es la enorme interrelación que hay entre las economías de China y Estados Unidos. Aquí les he puesto un gráfico que refleja pues, la enorme importancia que tiene China, sobre todo en la industria manufacturera, ¿no? Hablamos de 4 trillions, ¿no? Anglosajones, 4 billones españoles, que es el 29% de la producción manufacturera mundial está en China, ¿no? Y muchos de estos productos pues, son de compañías americanas o son componentes de compañías americanas, con lo cual están condenados a entenderse, ¿no? Un conflicto entre ambas potencias es algo que sería muy negativo pues, para todos, ¿no? Ahora, bueno, quiero establecer un poco cómo ha quedado, digamos, el enfrentamiento comercial que, digamos, inició Trump en 2018, que llevó una serie de represalias. Se llegó a un acuerdo el año pasado de fase 1, pero lo que podéis ver es que seguimos con unos aranceles en niveles pues, muy superiores a los que había antes, en torno al 20% respecto a niveles del 3 y el 8% que había pues, hace apenas unos años, ¿no? Y no hay visos de que esto vaya a cambiar. De momento Biden parece que ha desplazado un poco esta nueva, digamos, el plano comercial, parece que lo está en revisión, pero no parece que vayamos a tener un acuerdo de fase 2 en breve, aunque tampoco parece que vayamos a tener una guerra arancelaria tampoco. Biden sobre todo se ha enfocado en el aspecto tecnológico. En la izquierda podéis ver el gráfico de las iniciativas que mencionan a China en el Congreso. Pues gran parte de estas están dirigidas a frenar el avance tecnológico chino, ¿no? Sobre todo pues, por dos vías, ¿no? Una es impedir las transferencias de tecnología, principalmente a través de lo que se llama la Entity List, que exige licencias de exportación para aquellos productos con más de un 25% de contenido estadounidense, y también a través de incentivos fiscales a empresas americanas para que relocalicen la actividad en Estados Unidos. Quizá esta parte es la que menos éxito está teniendo de momento, ¿no? Y por parte de China, la verdad que esta estrategia de Biden lo que está haciendo es redoblar algo que es permanente en todos los planes quinquenales, su intención de avanzar en el plano tecnológico, ¿no? Tiene todavía una enorme dependencia de la tecnología extranjera. Aquí podéis ver la evolución de los semiconductores, de las importaciones a China, y como veis, pues esto no es algo que vaya a cambiar en breve, ¿no? Los planes que tienen, se dice que es posible que dentro de 10 años puedan eliminar esa dependencia de los semiconductores, pero bueno, en muchísimos aspectos tecnológicos va a seguir teniendo una dependencia muy importante. En el aspecto militar, si hemos dicho que la tecnología, digamos, Estados Unidos todavía sigue en cabeza, en el aspecto militar, sobre el papel, la superioridad estadounidense es abrumadora, ¿no? Aquí tenéis una imagen de un portaaviones de clase Nimitz, que son, en Estados Unidos es el único, bueno, tiene 11 portaaviones de este tipo de clase, vamos, nucleares, que en el mundo hay 12, ¿no? 11 los tiene él, y el único que tiene uno es Francia, no es ni siquiera es China, ¿no? Y en el gráfico de la derecha podéis ver además que el gasto militar estadounidense es mayor que los 10 siguientes de forma conjunta, ¿no? China está aumentando muchísimo el gasto militar, pero está compitiendo, digamos, de otras maneras. No pretende desbancarle en estos aspectos, sino a través de, sobre todo, su potencia de misiles balísticos y bueno, ha hecho una reforma importante en el ejército, también muy enfocada a mejorar su capacidad de la guerra cibernética y a expandir mucho la flota por toda la zona, digamos, en conflicto del Mar del Sur de la China. Esto nos lleva un poco a los dos elementos, digamos, de más conflicto que han saltado entre China y Estados Unidos últimamente, que son Hong Kong y Taiwán. Como muchos ya sabréis, pues en verano del 2019 en Hong Kong
Las revueltas a raíz de la ley de extradición china provocaron pues, una enorme convulsión entre la ciudad. Las propias autoridades chinas en un momento se vieron sorprendidas y lo que hicieron fue dar un paso atrás, pero para darse impulso. Primero retiraron la ley de extradición, pero pasado el tiempo fueron, digamos, sofocando y apresando líderes, y luego, sobre todo a través de la nueva ley de seguridad, digamos que han cercenado bastante la autonomía política, ¿no? Está por ver en qué punto, si de verdad China quiere terminar con el fin del modelo de un país, dos sistemas, ¿no? Porque todavía se supone que sobre el papel Hong Kong tiene una entidad jurídica propia. Y el problema es que además esta erosión está provocando que Taiwán, que nunca ha tenido tampoco un apoyo mayoritario a que volviera a anexionarse con China, si lo hubiera hecho hubiera pensado alguna vez en hacerlo, es precisamente con un sistema similar, ¿no? Al de un país, dos sistemas, ¿no? Pues evidentemente con lo que está sucediendo en Hong Kong, la posibilidad de que haya una anexión pacífica de Taiwán es prácticamente nula. Y en general los analistas consideran que el statu quo se va a mantener, ¿no? En Taiwán, Estados Unidos, digamos que reconoce la soberanía de China sobre la isla, pero digamos que no permitirá nunca una anexión forzosa, ¿no? Por la fuerza. Este es un poco el statu quo actual, ¿no? Y que todos los analistas consideran que se va a mantener ad eternum. El problema es que cuando uno lee y escucha las declaraciones que hacen desde el gobierno chino sobre Taiwán, se da cuenta de que existe un componente emocional enorme y algunos analistas hablan incluso de que es una obsesión de Xi Jinping volver a reintegrar Taiwán, ¿no? Y aquí es un sitio donde puede haber lugar a un conflicto muy importante. De hecho, la semana pasada los medios chinos se vanagloriaban de que habían expulsado de las aguas cercanas territoriales a un buque norteamericano. Bien, parece que voy bastante mal de tiempo, así que voy a correr en la última sección, en la que, bueno, quiero reflejar unos elementos que creo bastante importantes de cómo está afectando, digamos, esta deriva en la política exterior en la región. Lo primero que hay que decir es que pasa algo similar a lo que sucede entre China y Estados Unidos con muchos de estos países. Muchos de estos países recelan de China, pero dependen todavía, si cabe, más de China. Aquí podéis ver en el gráfico de la izquierda cómo China supone el 50% del PIB. Y pues no en vano, el año pasado se firmó el Regional Comprehensive Economic Partnership, que incluye a los países del ASEAN más 5, son 15 países y que, como podéis ver ahí, pues son casi un tercio del PIB, del comercio y de la población mundial, ¿no? Por lo tanto, este va a ser el patio donde se juegue este nuevo conflicto entre Estados Unidos y China, y estos van a ser los actores, ¿no? Es muy importante conocer que, por ejemplo, esta estrategia que he comentado de Biden de conseguir aliados se ha reflejado dentro de la región del Asia-Pacífico en fortalecer lo que se llama el Quad Group, que es una alianza a 4 con India, Japón y Australia. Y sobre todo la India es el país que dentro de este grupo está cobrando más importancia, ¿no? Que tradicionalmente era un país como no alineado y que le gustaba ser bastante independiente de Estados Unidos, pero que digamos que bajo Modi se está acercando bastante más a Estados Unidos. Y es curioso porque la India juega un papel dentro de Asia similar al que China juega con Estados Unidos. Esto es la potencia emergente dentro de Asia, ¿no? Además, bueno, este año prácticamente van a tener la misma población y el año que viene ya la India va a ser el país más poblado del mundo, ¿no? Y podéis ver ahí el gráfico de la izquierda, la evolución de sus poblaciones en los próximos años, ¿no? A 2040 la India va a tener casi 200 millones de habitantes más y según el FMI pues va a crecer en torno a por lo menos 2 puntos porcentuales más de PIB cada año, ¿no? Con lo cual se va a producir también dentro de Asia este fenómeno de la potencia emergente. Y es algo que China sí nota, y de hecho lo hemos notado este mismo verano con el conflicto que tuvieron, que bueno, se ha sido poco conocido en la prensa, pero llegaron a morir casi varias docenas de soldados chinos e indios en una refriega en la zona que tenéis en el mapa de la derecha de Arunachal Pradesh, al este de Bután,
que es una zona que comparten la soberanía y que tienen un sistema muy curioso, China y la India, de reequilibrar sus patrullas respecto a horarios, y que parece que China quiso hacer un gesto al ver que la India se acercaba a Estados Unidos, digamos, dejando de respetar esos acuerdos, ¿no?, de alternancia en las patrullas, ¿no?, y que es posiblemente lo que provocó el conflicto. Bien, pues ya para concluir, como veis, quizás hay lo que dibujo en toda la región, y quizás en el globo es un puzzle verdaderamente complicado, y que va a tener consecuencias muy importantes para todos los países. Es un nuevo escenario internacional, esa es la tesis, que posiblemente provoque una política de alineamiento por bloques que sea contraria a la cooperación y que fomente conflictos. Por ejemplo, podría dar el ejemplo de Myanmar. Quizás hace algunos años pues no hubiera recibido un apoyo tan firme una vez dado el golpe de Estado de China, si no fuera porque China considera que prefiere tener un país, digamos, no democrático frente a uno democrático en la región, ¿no? Y bueno, otro elemento muy importante es que, como ya les he dicho, el centro geoestratégico se ha desplazado claramente a esta zona. El mar del sur de la China es un sitio donde hay que estar atentísimos por todas las repercusiones, no solo militares. Me he dejado fuera el tema del estrecho de Malaca, donde pasa gran parte del comercio mundial. Y, en definitiva, mayores riesgos geopolíticos a los que hay que estar muy atentos. Muchas gracias.